Bueno, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a su casa, a su iglesia, ¿verdad? Este es tu casa. Dile a que está a tu lado, bienvenido. Me da gusto verte. Bienvenidos. Y como bien decía el pastor, ¿verdad? Nuestro tema que seguimos en esta serie se llama Arraigados y Cimentados en el Servicio, ¿verdad? ¿Qué tan importante es servir? No solo en la iglesia, sino en la sociedad, en la comunidad, ¿verdad? Hasta los mismos en la escuela, ¿verdad? Yo creo que los que están estudiando ya casi por terminar su carrera bien saben, ¿verdad? Que al final te piden un año de servicio, ¿verdad? Les dicen, tienes que servir un año, ya sea en la escuela, ya sea en un hospital, ya sea en un buffet, donde sea, ¿verdad? Pero tienes que dar un servicio. Porque de ahí, esa es tu práctica, ¿verdad? Es la forma en la que tú vas a practicar para poder ejercer lo que estás estudiando, ¿verdad? Es importante servir. Yo creo que todos los que tienen un negocio, ¿verdad? Saben que el servicio es importante, ¿verdad? Si dicen por ahí, si no ofrecemos, pues no se vende, ¿verdad? ¿Cómo trato al cliente? ¿Cómo sirvo en mi trabajo? ¿Verdad? Si no tratamos bien al cliente, pues no regresa, ¿verdad? Y ya luego nos andamos quejando, ¿por qué no hay gente en el negocio? Pues porque no le decimos buenos días, bienvenido, ¿qué le ofrecemos, verdad? Hay que, en nuestro servicio es la forma de dar, ¿sale? Y bueno, el día de hoy Dios nos habla acerca del servicio, porque es importante, dice la palabra, que servimos a Dios o servimos al otro, y vamos a ver a quién vamos a servir. Y quiero que vayamos ahí en nuestra Biblia y vayamos a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. ¿Verdad? Y dice ahí la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú hoy hablas, Señor, a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y a tu tiempo de fruto al 100 por 1, Señor. Que se cumpla el propósito, Señor, por el cual ha sido enviada esta palabra en nuestro corazón, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo, a Jesús, ¿verdad? Dice que Él no vino para ser servido, sino vino para servir, para dar su vida por rescate a muchos. Hoy sabemos, ¿verdad? Hoy somos cristianos gracias a Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que dio su vida por ti y por mí, para que fuéramos salvos y tuviéramos una vida eterna después de este mundo. Porque no vamos a ser eternos aquí, ¿verdad? Vamos a morir y vamos a tener una vida eterna en el cielo, ¿sale? Y este pasaje bíblico, ¿verdad? Este pasaje bíblico está dentro de un contexto donde el Señor Jesucristo estaba realizando su último viaje a Jerusalén. Era de los últimos viajes que Jesucristo estaba haciendo con sus discípulos. Y es donde en este último viaje, ¿verdad? Él ya se dirigía hacia la cruz. Él ya estaba preparándose, ¿verdad? Para ese momento en el que él iba a ser entregado en la cruz. Y en el camino él le iba explicando a sus discípulos que solo cómo es que iba a ser establecido el reino de Dios en la tierra. Les iba diciendo parábolas, les iba enseñando, ¿verdad? También dice que al mismo tiempo les insistía acerca de cuáles serían los principios de su reino. Es decir, que no nada más iban a entrar al reino porque sí, sino que iban a haber requisitos, cosas que teníamos que seguir. Y uno de esos, Jesús, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Yo creo que hemos escuchado, ¿verdad? Esa frase es bíblica,
Dice que los primeros serán los últimos serán los primeros, dando a entender que su reino no se establecía según los criterios humanos, ¿verdad?, que encontramos en este mundo, ¿verdad? No según lo que yo pienso, sino lo que el reino de Dios lo que Jesucristo estaba estableciendo. También él decía, ¿verdad?, que para entrar al reino de Dios era necesario, ¿verdad?, tener un corazón como un niño. Era la forma en que vamos a entrar al reino de Dios, y que Jesucristo les estaba recordando a los discípulos, ¿verdad?, cómo íbamos a tener ese reino, el reino de Dios. Y en el pasaje que ahora leímos en el Marcos 10:45, ¿verdad?, dice ahí que la grandeza de su reino, ¿verdad?, tampoco se conseguía como en el mundo, ¿verdad? Aquí dicen: el que no tranza no avanza, ¿verdad? El que está arriba, pues, es el que va a ser prosperado. Y no es cierto. Aquí dice que es todo lo contrario a lo que el mundo te está diciendo. Dice que la grandeza del reino se consigue a través del servicio. Es lo que les estaba diciendo Jesucristo a sus discípulos. La grandeza se consigue a través del servicio, de servir a los demás, porque eso vino Jesucristo. A Él nos vino a servir, a dar su vida. ¿Por qué? Para que fuéramos salvos, para que nuestra familia fuera restaurada, para que el enfermo fuera sanado, ¿verdad? Yo creo que todos queremos esas promesas en nuestra vida. Amén. Entonces, es lo que vamos a entender, que la grandeza del reino se consigue a través del servicio. ¿Tú quieres que tu negocio sea prosperado? ¿Qué tenemos que hacer? Servir con excelencia, ¿verdad? Hay cadenas de empresas muy grandes, multimillonarias, ¿verdad?, donde su reglamento siempre es, ¿no?, o te dicen: el cliente siempre va a tener la razón, aunque no la tenga, ¿verdad? El cliente siempre va a tener la razón. Tu servicio debe ser de excelencia para el cliente. Tú entras a una tienda de ropa, ¿verdad?, y se acerca un vendedor y te dice: ¿qué le podemos ofrecer? Mire, hoy tenemos estas ofertas. Mire, hoy tenemos esto para usted. Te ofrecen de todo. ¿Y qué dices? A lo mejor ni pensabas comprar eso, pero como te lo ofrecieron excelentemente bien, pues lo acabas comprando. Y no compraste tanto el producto, compraste el servicio que te dio esa persona, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro servicio hacia los demás? Lamentablemente, como seres humanos, ¿verdad?, pues creemos que la grandeza se consigue de otra manera, ¿verdad? Centramos toda nuestra atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras de Dios a nuestro favor. Pensamos en nuestros propios intereses e ignoramos la obra de Dios, ¿verdad? Señor, es que pues yo ya fui el domingo a la iglesia y otra vez me dices que vaya en la semana. Señor, pero yo ya fui a la célula, pero otra vez quieres que vaya el domingo. Señor, yo ya hice esto. Señor, yo ya hice el otro. Yo otra vez me dices que sirva. Así es nuestra vida cristiana. Es servicio, es servicio. ¿Por qué las tiendas crecen? ¿Por qué los grandes negocios siguen creciendo? Porque ellos invierten en su gente, en los empleados, para que den un servicio con excelencia. Eso realmente es el verdadero negocio de esas empresas. Ellos invierten dinero en capacitar a su gente. Ellos invierten millones de pesos para preparar a los empleados, para dar un buen servicio. Es por eso que van creciendo, ¿verdad? Pero a veces nosotros, ¿verdad?, decimos: no, yo ya, Señor, con el domingo fue suficiente, ¿verdad? Nosotros vamos a la célula, el pastor nos dice: vamos a conectarnos el miércoles porque va a haber un taller. El pastor nos dice: ven el sábado, ¿verdad?, el servicio. El pastor nos dice: ven el domingo, te conviene. Nos estamos preparando para dar un buen servicio allá afuera. También testimonio, ¿verdad? Y muchas veces buscamos con frecuencia las bendiciones, ¿verdad?,
Decimos, no, yo voy a servir porque Dios me va a bendecir, porque Dios me va a dar. Y sí, es parte de la añadidura, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Pero a veces nos olvidamos, dejamos a un lado la obra de Jesucristo. Dejamos a un lado, ¿verdad? No pensamos en el sacrificio, en el servicio que Jesús vino a hacernos a nosotros. Solo pensamos en el galardón. Solo pienso en mi beneficio, ¿verdad? Ya serví. No, Señor, ya mañana yo ya quiero estar sano. No, ya mañana, Señor, restaura mi familia. Ya mañana, Señor, haz prosperar mi negocio. Rápido, rápido, ¿verdad? Y no es así, tampoco. Y hay algo que impide que mi servicio sea grato delante de Dios o que yo pueda dar un servicio con excelencia, y es el egoísmo. El egoísmo nos impide considerar que Cristo entregó su propia vida por nosotros en la cruz para que tengamos la salvación eterna. El egoísmo nos ciega. El egoísmo no nos hace ver que debemos de estar agradecidos con Dios, y por eso le sirvo también, por agradecimiento de lo que Él ya ha hecho o por lo que Él ya me prometió que va a hacer en mi vida. Amén. Creo que no les gusta servir, ¿verdad? El servicio, a donde quiera que vayas, donde sea, vayas de visita con la familia, vayas a tu trabajo, vayas a la iglesia, vayas a la escuela, donde quiera, donde sea que te pares, siempre debes dar un servicio a alguien. Siempre lo hacemos, siempre, siempre, en todo momento, ¿sale? Pero debemos ahora entender nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, darle la importancia del servicio que Jesucristo vino a hacer en nosotros a través de su muerte. Y bueno, que quiero que entendamos la definición de servir, ¿verdad? La definición de servir para arraigarnos y cimentarnos en el servicio. Dice que servir es estar al servicio de alguien, es cumplir órdenes de otra persona, es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. ¿Sale? Dice que el servir es cumplir órdenes de otra persona. Yo creo que los que tienen negocios y los que son jefes, ¿verdad? O son jefes en sus trabajos, pues lo entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan una orden y ustedes esperan que el empleado o quien está en un puesto más abajo que nosotros, que las personas, perdón, que ustedes más bien les obedezcan, ¿verdad? Así mismo también, ¿verdad? Mamá cuando le da una orden a la hija, ¿verdad? Que le ayude en la cocina. ¿Qué está esperando mamá? Que le obedezca porque le está dando una orden. Por igual, el papá le da una orden al hijo, ¿verdad? Y le dice, que ayúdame a lavar el carro. ¿Y qué está esperando papá? Que le obedezca, ¿verdad? Estamos dando una orden y ¿qué estamos esperando? Que nos obedezcan. ¿Sale? Eso es el servicio, obedecer. Todos estamos bajo una autoridad. Todos. Hasta el pastor, yo, todos aquí presentes, todos estamos bajo una autoridad. En nuestro caso, pues es Jesucristo, ¿verdad? A quien vamos a obedecer, a quien vamos a cumplir lo que dice su palabra. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros le obedezcamos, porque si no obedecemos, ¿verdad? Habrá consecuencias negativas en nuestra vida. Entonces, de igual manera es esencial que el pueblo de Dios, ¿verdad? Tenga una actitud voluntaria de servicio. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nuestro servicio debe de ser voluntario y en amor. No porque me paguen. O donde dice allá afuera se solicitan de intendencia, ¿verdad? Allá afuera no solicitamos a nadie. Aquí nuestro servicio es voluntario y en amor a Cristo, ¿vale? Esa es la manera en que servimos a Dios, voluntariamente y en amor.
porque el amor es el único principio genuino del cual puede provenir nuestro servicio y para que Dios lo acepte. Porque si no lo hago en amor, pues no va a ser grato delante de Dios, ¿verdad? Mi servicio debe de ser voluntario y en amor. ¿Sale? Y bueno, quiero que entendamos también, ¿verdad? Que si no obedecemos, pues también la desobediencia puede privarnos de ciertas bendiciones. ¿Sale? La desobediencia puede privarnos de bendiciones o por lo menos aplazar, ¿verdad?, el gozo de la vida plena que Dios nos ha prometido aquí en la tierra. Porque hemos visto, ¿verdad?, que hay gente que dice, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero vive una vida bien triste, vive una vida en fracaso. ¿Y dónde está tu gozo? ¿Y dónde está Cristo en tu vida? ¿Por qué vives así? Si se supone que ya tienes a Cristo en tu corazón, ya debes de tener una vida plena. Y mucha gente vive en fracaso, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿A quién? A Dios. Eso es realmente lo que nos priva de esas bendiciones. Y quiero que vayamos al libro de Josué, para que me entiendas por qué te dije todo esto. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Y como desde antes Dios ya hablaba del servicio. O sea, el servicio no es de hace un año, hace 2 años, hace 5 años. El servicio se hace miles de años antes de Cristo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, Josué 24, versículos 14 y 15. Por lo tanto, ahora ustedes, perdón. Estoy leyendo otra versión. Josué 24. ...24, 14 y 15... dice la palabra: ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quitar de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Amén. Y dice el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a ¿a quién? A Dios, a Jehová, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. A mí no me importa si ustedes sirven al Dios de los amorreos, a los egipcios, a quien quieran ustedes creer, dice. Pero yo y mi casa serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Hoy Dios te está diciendo, elige a quién vas a servir. O eliges servir a los dioses de esa vida pasada, o eliges a partir de hoy servirme y adorarme a mí, te está diciendo el Señor. Pero decide. Yo creo que a muchos nos cuesta decidir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto decidir, aunque sea algo bueno o malo? Porque no le gusta tener la culpa. Porque no le gusta sentirse culpable. Porque si fracasa va a decir, no, pues es que él me dijo. No, pues es que ella me dijo. Le echó la culpa al otro, ¿verdad? Pero menos yo, que yo no tenga la culpa. Por eso no decidimos. Pero aquí Dios nos dice, decide a quién vas a servir. Y cada día nosotros decidimos a quién vamos a servir. Si a Dios o a otros dioses. ¿Verdad? ¿A quién voy a servir? ¿A quién voy a seguir? ¿A Jesucristo
¿verdad? O voy a seguir a las riquezas, o voy a seguir a los amigos, o voy a seguir a los chismes. ¿A quién? ¿A quién decido servir a partir de hoy, verdad? En este versículo, Josué empieza a darle un recuento al pueblo de Israel de todo lo que Dios había hecho en la vida de ellos, ¿verdad? En el pueblo. Josué les recuerda, ¿verdad?, que Dios había liberado a sus padres, a sus abuelos de la esclavitud. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Ellos vivían 400 años, vivieron esclavizados en Egipto. Josué les recordó cómo es que Dios les dio de comer en el desierto. También les recordó cómo es que Dios hizo huir a sus enemigos y los introdujo a la tierra prometida. Josué les empieza, acuérdense que pasó esto, acuérdense que pasó el otro, ¿verdad? Para que decidieran, ¿verdad?, desde su corazón servir a Jehová, servir a nuestro Dios. Eso es lo que hace Dios cada día. El día domingo nos recuerda por qué tengo que ir a la iglesia, por qué tengo que agradecerle a Dios, porque Él ya hizo algo en mi vida de lunes a sábado, ¿verdad? Yo creo que tú has sido bendecido, porque por eso hoy estás aquí. Amén. Y a lo mejor dices, bueno, Dios no me dio lo que yo quería, pero dice la palabra de Dios, espera, porque la promesa ya viene. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Josué les dio a elegir al pueblo, ¿verdad?, de Israel, pero no como si a Josué no le importara, ¿no?, si servían a Dios o no. Sino que Josué dijo esto para que se comprometieran de corazón seguir a Dios, a Jehová y servirle, para adorarlo solo a Dios, para rendirse solo a Dios y para servirle solo a Él. ¿Se dan cuenta, verdad?, que Jehová les hizo ver todo esto para que estuvieran convencidos de corazón que tenían que servir a Dios, que les convenía servir a Dios. Amén. Dice, porque aún tenían ciertas costumbres que no le agradaban a Dios. Aún el pueblo de Israel seguía practicando cosas, seguían teniendo ídolos, seguían teniendo imágenes, seguían haciendo lo malo delante de Dios, ¿verdad? Dice ahí, ¿a quién sirven? ¿Me sirven a mí o sirven a otros dioses? Les hizo ver que el servicio no era negociable, ¿verdad? El servicio no es negociable, hermanos. No es si quiero servir, ¿verdad? Ay, hoy tengo ganas de servir. Hoy no tengo ganas. No, pues si no tienes ganas, pues nos vamos a perder la bendición, ¿verdad? Se tiene la libertad de escoger a quién vamos a servir, eso sí, porque Josué les dijo, ¿verdad? O sirves a Dios, a Jehová nuestro Dios, o siguen sirviendo a sus dioses, ¿verdad? Dice, lo que no queda decidir en nosotros es si servimos o no. ¿Sale? En nosotros no queda el que, voy a servir hoy, no. ¿A quién voy a servir? Ese es el mensaje, ese es como que lo principal de este mensaje, entender a quién voy a servir hoy. Josué decide servir a Dios, sea lo que fuere que los demás hicieran, ¿verdad? Él decide y confiesa que aunque solo sea él y su familia, él iba a servir a Dios. ¿Sale? Él estaba convencido de lo que Dios había hecho en su vida y por eso dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esa frase, este versículo, yo lo he visto en muchas casas, yo lo he visto en carros. Es un versículo que yo creo que muchos lo toman por promesa, ¿verdad? O como un pacto con Dios, pero que muy pocos ponen en práctica, ¿verdad? Muy pocos lo hacemos realmente. Quienes deciden servir a Dios no debe importarles a veces estar solos, ¿verdad? Porque el servicio, el que yo diga, yo decido servir a partir de hoy a Dios y seguir a Jesús, ¿qué va a hacer que los amigos se vayan? Va a alejar a la familia.
¿Por qué? Porque vas en contra de la corriente, porque vas en contra del mundo. Y que no te sorprenda que después ya no te hable el vecino, el amigo, el primo, el hermano. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Que no te sorprenda. Tú sigue avanzando. Porque los que van al cielo deben estar dispuestos a nadar contra la corriente. ¿Cuántos van a ir al cielo? Amén. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Todos. Entonces tenemos que ir contra la corriente. Amén. Decir como Josué: a mí no me importa, ¿verdad? Si tú quieres servir a él, a Dios, a esos dioses, ¿verdad? Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Más adelante vemos que este pasaje nos va hablando, ¿verdad? Que el pueblo de Israel estuvo de acuerdo con Josué. Más adelante, ahí en el capítulo 24, más adelante, ya casi terminando este versículo, dice que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estuvo de acuerdo con Josué porque Josué fue de buen ejemplo para ellos, fue una buena influencia. Y dice que también Josué había sido de bendición tan grande para ellos, porque Josué fue quien los introdujo a la tierra prometida. ¿Sale? Fue quien los llevó a tomar esa promesa. Entonces, el pueblo de Israel, de alguna manera, tenían un agradecimiento a Josué por haberlos guardado también. ¿Sale? Y por eso ellos dice que el pueblo de Israel declara, ¿verdad? Nosotros también serviremos al Señor. Nosotros también lo haremos, ¿verdad? Y yo quiero que hoy nosotros nos preguntemos: mi servicio que hago en la casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con los hermanos, ¿inspira a otros a servir? El servicio que tú das en tu trabajo ha inspirado a otros, ¿verdad? Que te digan: yo quiero ser como usted, jefe, ¿verdad? Yo quiero ser como usted. Usted es íntegro, ¿verdad? Yo quiero ser como usted es muy servicial, hermana, hermano. No, yo quiero ser como tu familia. O sea, ¿qué servicio le estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo? ¿Mi servicio inspira a los demás? ¿Mi servicio que yo doy inspira a alguien más? ¿Nunca te has preguntado eso? Eso es parte de un legado que dejamos en la tierra. Es un legado que todos tenemos la obligación de dejar y de hacer. Porque tenemos hijos, porque tenemos una generación que viene atrás de nosotros. ¿Y quiénes van a ser sus modelos a seguir? Nosotros, tú también. Nuestro servicio tiene que inspirar a otros. ¿Para qué? Para que siga creciendo la gran comisión también. ¿A poco no da tristeza ver tantos lugares vacíos? Sí, ¿verdad? Da tristeza. Cuando mucha gente allá afuera se está perdiendo, ¿verdad? ¿Y qué decimos? No, pues que se pierda total. No, tenemos que decir: ¿qué estoy haciendo yo por mi comunidad? Que lo haga el presidente. Pues si para eso le pagan, ¿no? No, que lo haga el policía o que lo haga el enfermero. Pues por eso le pagan. No, todos somos parte de esta comunidad. Todos somos parte de este municipio. Todos podemos hacer que el municipio, que el estado de Puebla mejore. Para eso Dios nos ha puesto aquí, para hacer luz, dice la palabra de Dios, ¿o no dice eso? Que seamos luz en medio de las tinieblas, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién llegué aquí decía: no, es que este lugar, que mucho pecado y que mucha maldad y que no sé qué, ¿no? Tanto decían. Y yo me preguntaba: bueno, ¿y usted qué ha hecho? Porque eso cambie. ¿Usted qué ha hecho, verdad? Porque la maldad no siga. ¿Qué hemos hecho para que no siga los vicios? ¿Qué hemos hecho? Mi servicio va a hablar bien de mí. Un punto que quiero que veamos es el afán de la vida
nos hace servir a otros dioses. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. El afán de la vida, ¿verdad?, nos hace servir a otros dioses. ¿En qué nos afanamos? Dice la palabra: Marta, Marta, afanada estás. ¿En qué? ¿En qué me afano, verdad? ¿Qué tanto estoy buscando que no lo encuentro? Mateo 6, 24. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno o amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Amén. Nuevamente dice, ¿verdad? Nadie, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? Es como aquel que dice, o esa dichosa frase: ay, yo tengo la casa grande y la casa chica. Ajá, ¿y con quién vas a quedar bien? ¿Con quién vas a quedar bien? Tú dime, ¿verdad? No se puede servir a dos señores, porque se aborrece a uno y se amará al otro,